30 euros. 30 euros hay que pagar, chicos, para ascender de versión en Ghost of Tsushima Director's Cut. Sí, chicos, ese juego que salió hace un año, ¿vale? Cumple ya un año Ghost of Tsushima. ¿Y qué es lo gracioso de esto? Lo gracioso de esto es que van a sacar una nueva versión para PS4 y PS5. PS5 concretamente, en la que van a tener una serie de mejoras como mejoras para el DualSense, ¿vale? Vibración háptica, para el audio, etc. Bueno, chicos, hoy quiero hablaros de eso, quiero hablaros qué me parece toda esta movida de Ghost of Tsushima, el Director's Cut. ¿Por qué creo que Sony se está columpiando? Yo ya sabéis que me encanta Sony, pero cuando hace las cosas mal, las hace mal. Que no, es que... ¿Qué queréis que os diga? Que me ha parecido bien que nos cobren 30 pavazos por el mismo juego que jugamos el año pasado. Bueno, pero ahora con una expansión, menos mal que le va a meter algo más de contenido. Bueno, chicos, dicho esto, muy buenas sexys a los sexys. El saludo hay que decirlo siempre, eso no se pierde. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver el vídeo, vamos a comentarlo y vamos a ver toda la movida que hay detrás, ¿vale? Pilla asiento, que hoy vamos a... ¿cómo se dice eso? Vamos a desmitificar, no. Vamos a ver toda la tela que hay detrás de esto y qué próximos pasos quiere dar Sucker Punch con Ghost of Tsushima. Así que, chicos, ya sin más dilación, vamos allá. Bueno, chicos, vamos a verlo. Yo ya lo he visto, me parece un muy buen trailer, las cosas como son, pero hay un par de cositas que os quiero comentar. Así que vamos a verlo, a ver qué tal. To master your blade, you must first control your emotions. Precioso. También disponible para PS4, ¿eh? Bueno, chicos, ya lo habéis visto. Vamos a desgranarlo un poquito y a ver, ¿no? Hay un par de cosas que me han gustado y otras que no. Así que vamos a ver qué es lo que no me ha gustado y luego lo que me ha gustado, ¿no? Que si no, no tendría esta emoción. Vamos allá. Bueno, se sabe que hace una semana justamente había una serie de rumores que decían que Ghost of Tsushima iba a ser la nueva expansión independiente del tipo Miles Morales que iba a tener Ghost of Tsushima. Luego esto se ha desmentido y se ha confirmado que va a ser una expansión del propio juego, del Ghost of Tsushima, no independiente, sino que va con el propio juego. ¿Esto qué significa, chicos? Que si no tenemos Ghost of Tsushima no podremos jugar a la expansión. El Miles Morales pasa eso, no pasa eso, al revés, pasa al revés, ¿no? El Miles Morales lo podemos jugar sin necesidad de tener el Spider-Man de 2018. Pues bueno, al final el insider dijo de que iba a ser en la isla de Iki, se ha cumplido y lo único que no se ha cumplido ha sido que va lo de expansión independiente. Pero bueno, está bien, ¿no? Esto le da fiabilidad a los insiders. Bueno, ¿qué no me ha gustado? En primer lugar, el precio, porque 30 euros, sale en agosto, no se sabe la duración, si va a ser un DLC corto, si va a ser una expansión gorda, tipo Sangre y Vino de The Witcher 3, no se sabe nada. Lo único que se sabe es que va a ser una nueva historia, de que va a continuar un poquito más la historia de Jin Sakai,
No se sabe si va a estar situada después de la historia, antes del final de la historia. No se sabe, chicos. También que va a tener minijuegos, más exploración, más trofeos. Lo único que se sabe por ahora, ¿vale? Ahora, ¿qué me ha gustado? A ver, me ha gustado un montón lo de la expansión, ¿no? Que podamos seguir jugando con el lore de esta época de los samuráis. A mí eso la verdad que me encanta. ¿Qué me ha gustado también? Que por fin vaya a tener compatibilidad con el DualSense. Pero claro, ¿a qué precio? A 30 euros. Porque una cosa, chicos, es 5 euros, expansión, yo pienso que así es como debería haber sido. 5 euros, ¿vale? 5, 10, 15 euros expansión. Y luego lo que es lo de los gatillos, lo de los 60 FPS. Eso perfectamente podría haber sido gratis. Y ya sé que Sony no vive del aire, pero cojones, es que The Last of Us 2 le ha pasado de eso. Y un montonazo de juegos, God of War, el Infamous, ¿sabes? Un montonazo de juegos han tenido parche para 60 FPS gratis. El Ratchet & Clank. Así que no sé por qué ahora se han subido la parra queriendo cobrar por este upgrade. Ya lo hicieron con Spider-Man, el remaster del juego de 2018. Ese remaster que cambiaron la cara al personaje. Sí, hice un vídeo hace muchísimo tiempo. Me costó acostumbrarme a la cara, al final lo hice. Pero me gustaba más el antiguo Peter Parker. ¿Qué es? ¿Pero esto qué es? Y la verdad que me cuesta tragar con esto, con esta política. Porque, muy bien, quieres cobrarnos, dan una expansión independiente, pero con muchísimo contenido. ¿Quieres cobrarnos? Muy bien, cóbranos 40 o 45 euros, pero que se sienta como un juego completo. No, 30 euros, y del juego original me lo remodelas para que se pueda jugar en Play 5, con los gatillos y la vibración y toda la parafernalia, y luego una expansión. Es que si os dais cuenta, la expansión ha sido lo último, lo han dicho como de un poquito ahí, libre, ¿no? Como los gatillos, el audio del japonés, que está muy bien, ¿no? La sincronización labial para las voces japonesas, para el que no lo sepa, 4K 60 FPS, muy bien. Y ahora ya ahí, un poquito, te metemos la expansión de la isla de Iki. Bueno, chicos, ¿qué pienso que va a pasar con esto? Yo lo que pienso que va a pasar es que no, aparte de que no deberíamos apoyar con esta, no deberíamos tragar estas cosas, porque ¿qué significa esto? Que ya no vamos a tener, como esto salga bien, no vamos a tener más actualizaciones gratuitas. Que sale Horizon 2, pues el primero remaster 60 FPS, otros 30 euros, ¿sabes? Otro juego, ¿qué te digo yo? El Death Stranding, bueno, Death Stranding no van a cobrar, pero clarísimamente, ¿no? Pero The Last of Us 1 lo mismo, van a hacer un remake, ¿no? Es que si os dais cuenta, todo se está situando para eso, para pasar por caja con todo. No quiero comparar, porque aquí cada empresa tiene sus fallos, y me atreveré a decir que la única empresa que puede hacer esto es Nintendo. Nintendo es la única que te puede sacar un remaster de un juego de hace 11 años por 70 euros. Es la única que lo puede hacer. Ni Microsoft, ni Sony. Así que no sé por qué Sony ha tomado esta decisión. Y bueno, sexys míos, os tenía que decir una cosa, y es que justamente ayer me terminé Ghost of Tsushima, pero de sacarme el platino lo terminé al 100%. Si queréis ver mis aventuras en directo, os dejaré por aquí abajo mi canal de Twitch para que os suscribáis también. Y bueno, antes de irme, ¿qué os tengo que decir? Pues que está muy claro por dónde van los tiros. Aparte de que Sony ha hecho esto como prueba, y digo, a ver, si la gente me lo compra, sigo, si no, si no recularemos, ¿no? Así que chicos, desde aquí hago un llamamiento a la cordura, no hay que apoyar este tipo de política, porque por mucho que me guste Ghost of Tsushima, por mucho que me encante todo, la vibración háptica, todo, los gatillos adaptativos, me encanta todo eso, pero sí, es que realmente lo hemos tenido anteriormente gratis, porque God of War, increíble, Days Gone, increíble, y todo eso sin pasar por caja. ¿Qué pasa si ahora pasamos por caja? Que va a ser la nueva norma a lo largo de la generación. Ya sé que me repito más que el ajo, pero es que os lo tenía que decir. Y bueno, chicos, ¿qué más cosas os tengo que decir? Que resulta que si la expansión de Iki todavía no se sabe mucho, cuando se sepa más, seré el primero en decirlo. La expansión de Iki podría darnos nuevas pistas hacia dónde se dirige la saga Ghost of Tsushima. Al sacar una expansión, Sucker Punch está haciendo una declaración de intenciones, y a mí lo que me dice es que se va a convertir en una nueva saga. Y de hecho, Sony tendría que estar muy tonta si deja escapar esta pedazo de saga, porque es que actualmente es el mejor juego de samuráis, y para mí, el mejor juego de samuráis que he jugado en mi vida. La verdad que lo tiene todo.
Veremos a ver hacia dónde se dirige la historia de Jin Sakai. Yo me atrevería a decir que esta expansión nos va a dar pistas, aunque todavía no hay nada claro. Y me encantaría ver un Ghost of Tsushima 2 en Kioto. Me encantaría ver un Ghost of Tsushima 2 en Japón, porque da ciertas pistas la historia principal de que la historia se va a establecer ahí. ¿Qué final van a escoger para esta segunda parte? Ya se verá, pero al haber dos finales yo creo que elegirán al final elegirán al que a ellos les parezca, eso así. Bueno chicos, gracias por acompañarme un día más. Os recuerdo que ahora estoy muy activo en Instagram. Twitter no lo utilizo, aunque me gustaría, pero es que no entiendo Twitter. Lo siento mucho chicos, pero es que Twitter no lo entiendo. Y es que es una red social muy tóxica, entonces no la utilizo porque es que... Si tuviera que dedicarle tiempo a todas las redes sociales que tengo, aparte de mis cuentas personales, porque utilizo las cuentas del canal también, pues la verdad que tendré que estar todo el día pegado a la pantalla, ¿no? Así que chicos, os recuerdo que me podéis seguir por Instagram, me podéis seguir por Twitch y bueno, y aquí en YouTube no. Si estás viendo el vídeo y no me sigues, es que voy a ir a tu casa, viva donde vive, y te voy a hacer así, ¿no? En toda la nuez. Porque chicos, es que de verdad, hago reviews, hago análisis, hago directo. Ahora estoy haciendo directos. Ahora os comento noticias como esta. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Decírmelo por los comentarios y os lo digo. ¿Qué más queréis que os traiga al canal? Bueno chicos, dicho esto, que me lío más que una persiana. Ghost of Tsushima Director's Cut, 30 euros. No, Sony, por aquí no. Resumen del vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Dale like, suscríbete y nos vemos en los siguientes vídeos y directos. Ya directos también. Adiós.